En nuestra clase de historia del día de hoy vamos a iniciar con los temas de reflexión de este bloque y vamos a leer primero la pregunta detonadora en la página 116. Recuerden que a partir de esta pregunta es que se estudian los temas. Entonces estos temas ayudan a aprender nuevas cosas y a poder contestar esta pregunta. ¿Qué elementos favorecieron o limitaron el desarrollo de México después de la Revolución? Y vamos a anotar nuestra primera respuesta. No importa si esté equivocada. Es en la página 154. Es para partir de algo. Entonces aquí tenemos la pregunta. ¿Qué elementos favorecieron o limitaron el desarrollo de México después de la Revolución? Y la vamos a anotar en la página, dijimos, 154. Aquí, ¿qué elementos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasó después de la Revolución que hizo que favoreciera o que limitara el desarrollo de México? Yo creo que lo que ayudó a favorecerlo, pues fue los avances tecnológicos, la lucha o la unión de las personas, o sea, de los mexicanos para salir adelante, para que se hicieran mejor las actividades económicas mejores. Se hicieron, acuérdense que hablamos de las organizaciones, de las secretarías, todo eso ayudó. ¿Qué lo limitó? Pues yo creo que lo limitó la avaricia de algunas personas, el querer tener el poder, el que a veces los ricos pues querían seguir siendo más ricos, todavía esas desigualdades económicas entre las personas, las guerras o conflictos que se pudieron haber enfrentado. Creo que eso fue lo que lo limitó. Esa es mi respuesta. ¿Ustedes qué pueden poner? ¿Qué creen que pasó después de la revolución? ¿Qué cosas buenas o qué cosas malas hubo? Y bueno, ahora sí empezamos. Bueno, aquí hay algunas imágenes. Dice gente esperando durante la repartición de pan, personas que emigraron del campo a la ciudad, Lázaro Cárdenas durante su campaña, jóvenes detenidos durante el movimiento estudiantil. Entonces, estos son cositas de lo que vamos a ir viendo. Y ahora sí vamos a hablar de los primeros caudillos. Acuérdense de los caudillos fueron esas personas que lucharon por México en la Revolución y cómo llegaron a ser presidentes. Entonces, de luchar en una guerra a ser presidentes. Vamos a leer la información de la página 118 a la 120 y van a subrayar las aportaciones de Carranza, de la Huerta, de Obregón y de Elías Calles. Y luego van a elaborar en el cuaderno un cuadro comparativo con las ideas que subrayaron y anotar qué es el maximato. Yo ahí en sus copias les puse un ejemplo de esquema. Este ejemplo. Acuérdense que ustedes tienen que hacerlo en grande en su cuaderno donde les quepa la información. Entonces vamos a leer y yo ya aquí fui subrayando lo que aportaron o lo que hicieron estos presidentes. Dice, de los caudillos al presidencialismo. En la Constitución de 1917 se dispuso llevar a cabo diversos cambios en las instituciones para encaminar a México a la solución de problemas. Sin embargo, algunos ciudadanos veían en la Constitución una amenaza a sus intereses o bien guardaban resentimiento por las pérdidas que la revolución les había producido. Acuérdense que la revolución acabó y se creó la Constitución, había leyes. Entonces, hay algunos a quien les perjudicó, pues a los que tenían más dinero, a los que tenían poder, a los que les quitaron esas tierras, les dijeron, pues ya ahora sí ya no va a haber esclavos, ya no puedes, tienes que darles más, pagarles más a tus empleados. Entonces, unos estaban en descontento. Dice, otros habían resultado beneficiados y se proponían mantener los privilegios conseguidos. Así tan pronto inició su gestión, el primer gobierno surgido de la revolución comenzó un nuevo periodo de luchas y políticas y rebeliones armadas. Entonces hubo también ahí varias disputas, pero pues ya no tanto como en guerra, sino fue más en política.
que hasta la actualidad siguen esas diferencias. Entonces, el primero es el presidente Venustiano Carranza, que estuvo de 1917 a 1920. Tuvo la responsabilidad de inaugurar y poner en funcionamiento el nuevo gobierno. Combatió opositores, entre ellos antiguos revolucionarios como Emiliano Zapata. Acuérdense que eran Villa y Zapata estaban en contra de Carranza. ¿Por qué estaban en contra de Carranza? Porque ellos querían rápido, querían la atención rápida, querían que rápido les entregaran las tierras, querían que rápido les llegara la ayuda a los campesinos, pero pues todo pensaron que no iba a cumplir, pero todo tiene que ser pues poco a poco. Entonces dice que legisladores y gobernadores inconformes con las iniciativas y disposiciones del gobierno. Los campesinos y obreros se inconformaron por la crisis económica que vivían. Hubo un levantamiento armado desconocido a su gobierno, por lo que Carranza tuvo que huir de la capital y finalmente murió asesinado. Y Adolfo de la Huerta ocupó de manera temporal la presidencia mientras se estabilizaban las elecciones. Entonces apenas estaban, después de la revolución, tratando de ordenar, ¿verdad? Todo este caos. Aquí yo ya puse ahí que hizo Venustiano Carranza, lo subrayé. Entonces, de la Huerta duró 6 meses en el mandato y se ocupó de arreglar o tratar pacíficamente muchos de los problemas que habían alimentado el descontento popular y las luchas políticas durante el gobierno de Carranza. Gracias a ello, el país comenzó a estabilizarse. Entonces, de la Huerta estuvo mientras sacaban un nuevo presidente y pues logró tener el país en calma. Después siguió el general Álvaro Obregón, fue presidente de México de 1920 a 1924. Su participación en la revolución había sido sobresaliente debido a sus grandes habilidades políticas y militares. Como presidente llevó a cabo el reparto agrario, protegió la propiedad privada, ganó el apoyo de los obreros, de los campesinos y de sus adversarios políticos, arregló las conflictivas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y fundó importantes instituciones como la Secretaría de Educación Pública. O sea que desde 1921 existe la Secretaría de Educación Pública. El año pasado cumplió 100 años. Con su poder e influencia logró que sus aliados modificaran el principio constitucional de no reelección presidencial y fue electo de nuevo. Antes de tomar posesión fue asesinado, lo que provocó una gran crisis. O sea, él logró que él iba a ser el último presidente en reelegirse, pero bueno, no pudo volver a la presidencia porque lo asesinaron. Hablando de la Secretaría de Educación Pública, ¿qué decía esta secretaría? Acuérdense que hubo en la Constitución un artículo de la educación tiene que ser laica, gratuita, laica, que no se imparta ninguna religión. Entonces, la Secretaría de Educación Pública al inicio tenía que revisar eso, ¿verdad? O sea, que primero que todos tuvieran esa educación y después que fuera gratuita, que no se impartiera ninguna religión y pues hasta actualmente que es la que regula qué contenido se va a dar, los libros y ya esas problemáticas relacionadas con escuela y educación. Y bueno, nuestro último presidente que vamos a analizar hoy es Plutarco Elías Calles, que fue de 1924 a 1928. Se propuso durante su gobierno se propuso impulsar las reformas necesarias para que México consiguiera un mejor desarrollo económico y social. Con ese propósito creó importantes instituciones como el Banco de México en 1925 y negoció con otros gobiernos para un mayor beneficio de México en la explotación de sus recursos naturales. Él empezó a traer inversionistas, fue más en lo económico, a crear los bancos, a recuperar poquito de todo eso de las actividades económicas y para mejorar el país. Dice, en los últimos 2 años de su gestión, duró 4 años,
Enfrentó serios problemas políticos provocados por la Guerra Cristera. Próxima clase vamos a ver qué es la Guerra Cristera y el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón. Después de concluir su mandato entre 1928 y el 34, continuó influyendo en el gobierno a través de sus sucesores. Este periodo se le conoció como Maximato porque aunque ya no era presidente, Plutarco Elías Calles decidía sobre muchos asuntos y por ello se le conoció como el jefe máximo. Después de él llegaron otros presidentes, pero aún así recurrían a él para decirle, ¿y cómo ves? ¿Y qué hacemos? Y él decidía. Entonces lo que hacía esta persona es lo que decía, sí hacía. Es como cuando, por ejemplo, una hija se casa y se va a su casa y toda va y le pregunta a la mamá, mamá, ¿y qué cocino? ¿Y qué hago? ¿Y tú cómo ves? Entonces, ahí a lo mejor quien toma las decisiones no va a ser la nueva esposa, sino la suegra, ¿verdad? Así pasaba con este personaje. Ya no era presidente, pero seguía mandando o dando órdenes para que se hiciera lo que él quería. Entonces, acuérdense que las personas no somos ni buenas ni malas, tomamos decisiones y él durante su mandato tomó decisiones que no fueron muy acertadas para México. Unas sí y otras no, y ese es el caso de la Revolución Cristera, perdón, de la Guerra Cristera, que la veremos la próxima clase. Entonces, para terminar nuestra clase, ¿qué es lo que van a hacer de actividad? Van a escribir las aportaciones de cada uno. Yo, por ejemplo, aquí en Venustiano Carranza, pues puse que tuvo la responsabilidad de inaugurar y poner en funcionamiento un nuevo gobierno post-revolucionario. Ya después hubo, ya no están aquí las problemáticas, sino aportaciones. Adolfo de la Huerta ocupó la presidencia temporalmente y duró 6 meses y arregló o trató pacíficamente los problemas. Álvaro Obregón llevó a cabo el reparto agrario, protegió la propiedad privada, ganó el apoyo de obreros y arregló los problemas con Estados Unidos y fundó la Secretaría de Educación Pública. Y por último, Adolfo Elías Calles creó el Banco de México, negoció con gobiernos para mayor beneficios en México en la explotación de sus recursos naturales. Y al final ponemos que es el Maximato, pues es el periodo de 1928 a 1934 en que Plutarco Elías Calles, una vez que dejó la presidencia, siguió influyendo en el gobierno a través de sus sucesores. Entonces, eso es lo más importante de nuestro tema de hoy, las aportaciones de estos primeros 4 presidentes y qué era el Maximato. Después de la revolución, llevamos estos 4 presidentes. ¿Cuál fue la importancia? Bueno, que empezaron a estabilizar, todavía enfrentaron algunas rencillas, empezaron a estabilizar y ya empezaron a crear nuevas instituciones, arreglos, todo lo que es social, lo económico, para que México fuera progresando. Y con esto terminamos nuestra actividad de hoy.